Bendiciones, mis hermanos, en donde quiera que se encuentren, y amigos, donde quiera que se encuentren y estén viendo este tema. La paz del Señor siempre está en sus corazones, el gozo. Y antes de empezar, quisiera que oráramos. Si usted ahí en su hogar me puede acompañar. Padre, gracias te damos en este hermoso momento por el privilegio, Señor, que tú nos das una vez más de tener vida, Señor. Sabemos que cada día que tú nos das de vida es una oportunidad para buscar de ti, Señor, para tener una misericordia más en nuestra vida, Señor, para tener cambios que a ti te agradan. Ponemos nuestra mente y nuestro corazón en tus manos, Señor. Abre nuestra mente, Señor, para entender tu palabra, y abre nuestro corazón para que en él sea sembrada la semilla de tu palabra, para que dé fruto en el tiempo que tú deseas. Gracias, Jesús. Amén. Quisiera compartir con ustedes en este momento el tema que yo le he puesto como nombre Revivir para Dios. Y quisiera que me acompañaran en este momento a leer en el libro de Ezequiel, capítulo 37 y verso 9. En la Nueva Versión Internacional dice Ezequiel 37, 9. Entonces el Señor me dijo: profetiza, hijo de hombre, conjura al aliento de vida y dile: esto ordena el Señor omnipotente. Ven de los cuatro vientos y dales vida a estos huesos muertos para que revivan. Adicional a esto, quisiera que viéramos también en Efesios 5:14. Efesios 5:14 dice: porque la luz es lo que hace que todo sea visible. Por eso dice: despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. ¿Por qué estoy leyendo estos dos versos? Porque prácticamente está hablando del mismo tema, donde dice que tenemos que darle vida, perdón la repetición de la palabra, ¿verdad? Tenemos que darle vida a nuestra vida. ¿Por qué? Porque muchas veces quizá nosotros caemos en un estado de adormecimiento en el cual podemos llegar incluso a parecer que estamos muertos. Entonces dice: pero ¿cómo es que nos alumbra? ¿Cómo es que cae este soplo de vida? Pues simplemente a través del Espíritu Santo que Dios ha puesto en nosotros. Y como le digo, pues pueden haber ciertos momentos en el que nosotros nos vamos a estar acomodados y entramos en un profundo sueño y va a parecer como que estuviéramos muertos, y eso es lo que Dios no quiere. Dios quiere que nosotros estemos alerta. Por eso dice que Dios hace el llamado a nuestras vidas de estar despiertos, de que nosotros demos vida. Entonces usted dirá: bueno, ¿cómo tengo que darle vida? Bueno, es lo mismo, ¿verdad? Como aquel atleta, ¿verdad? Que para tener vida en sus músculos, obviamente tiene que estarse ejercitando a diario. Si usted quiere caminar bien, usted tiene que estar moviendo siempre las piernas. Entonces, tenemos que estar alertas. ¿Por qué? Porque el mundo de hoy viene y nos trata de envolver con tantos placeres que hace que nosotros nos dejemos llevar por esos placeres, y hace que nosotros en nuestra vida espiritual nos estemos adormeciendo. Y quisiera darles unos conceptos de qué significa despertar. Dice, el primer concepto dice: hacer que alguien deje de dormir o interrumpir el sueño de alguien. El segundo dice: hacer que surja en alguien un recuerdo, un sentimiento, un deseo, una idea, o hacer que se manifieste algo que estaba latente. ¿Qué quiere decir? Que Dios lo que quiere es de que nosotros despertemos de ese letargo en el que quizá estamos cayendo y recordemos las promesas que Él tiene para nosotros. Dice también: despertar significa hacer que alguien se percate del engaño o la falsedad en la que está sobre algo, o tome conciencia de la realidad. De nuevo, les digo,
El enemigo muchas veces va a presentar los placeres de este mundo de una forma agradable a nuestro ojo humano. Pero, ¿qué es lo que está haciendo? Simplemente nos está engañando. Entonces la palabra de Dios lo que nos dice es: despierten de ese letargo, estén alerta. Dice: percátense de ese engaño en el que están siendo envueltos. Y luego dice, el otro, dice recordar algo que se tenía olvidado. Entonces, ¿cuántas veces nosotros, por caer en los placeres del mundo, se nos olvida que Dios hizo un gran sacrificio por nosotros al enviar a su único Hijo a morir por nosotros en la cruz del Calvario? Y quizá lo tenemos como algo en que decimos, bueno, sí sé que Jesús vino a morir por mí, pero en realidad estamos atesorando eso. En realidad nosotros estamos despertando a nuestra realidad de lo que estamos viviendo y qué es lo que Dios quiere que nosotros vivamos. Dice, despertar también significa aumentar en una persona su inteligencia, aumentar su agilidad mental y capacidad para relacionarse con el mundo que lo rodea. ¿A qué me refiero con esto? En que nosotros tenemos que estar alertas, ver qué es lo que nos está rodeando. Si nosotros estamos continuamente leyendo la palabra del Señor, poniéndola por obra, nos vamos a dar cuenta que el mover que está alrededor de nosotros, lo que quiere es alejarnos de la presencia de Dios. Y entonces nosotros tenemos que ir en contra de esa corriente para poder llegar a alcanzar la estatura del varón perfecto. Luego, otro concepto es el concepto de dar vida. Y dar vida dice crear una cosa. A esto se refiere, por ejemplo, cuando Dios creó el mundo, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Él dio vida al mundo. ¿Por qué? Porque dice que cuando en el inicio solamente había agua sobre la faz de la tierra. Pero Dios vino y creó los cielos y la tierra, creó animales, plantas, dio vida a esta tierra. Luego dice, dar vida también significa interpretar un determinado papel. Entonces, nosotros hermanos, nosotros amigos, tenemos que dar vida al papel que Dios nos dio como hijos suyos. No podemos permanecer en un estado inerte, dejando que todas las cosas sucedan y nosotros solamente estar parados y decir, bueno, si es la voluntad de Dios, que venga, si no es la voluntad de Dios, que no venga. No, nosotros tenemos que estar siempre ágiles, alertas. Y dice, también dar vida significa infundir ánimo o vitalidad en una persona o una cosa. Aquí viene el verso aquel cuando dice que si nosotros vemos a alguien desanimado, hablemos con él para darle ánimo. Entonces dice, también nosotros tenemos que infundir ánimo en las personas a través de nuestra forma de vivir. ¿A qué me refiero? Si usted, hermano, está teniendo dificultades, pero a pesar de las dificultades usted dice, bueno, yo estoy bien por la gracia de Dios y porque sé que todas las cosas que vienen son para bienestar de mi vida, entonces nosotros vamos a estarle dando ejemplo a otras personas que a pesar de las dificultades, nosotros tenemos puesta nuestra confianza en Dios. Y pues ahora quisiera que viéramos algunos ejemplos de cómo es que se puede llegar a caer en un estado de relajación y hasta cierto punto llegar a caer en un estado como que estuviéramos muertos. Y el primero de ellos es el hijo pródigo. La parte que nos narra en Lucas capítulo 15, donde dice que un hijo viene y le pide a su padre que le dé la parte de la herencia que le toca. Es muy conocido este verso. Pero hay una parte en la Biblia donde dice que el muchacho se dejó llevar por los placeres que pudo comprar con todo el dinero que tenía. Y no se dio cuenta que en el gasto que estaba haciendo, poco a poco su estado de hijo
fue desapareciendo, hasta el punto que él llegó a sumergirse tanto en la pobreza y llegó a lo peor que tenía que llegar. Entonces allí es donde vemos el despertar de este joven. Allí es donde vemos esa parte donde él se da cuenta y dice: yo estoy mal. Entonces dice que él se recordó. Aquí prácticamente está diciendo, despertó de su letargo. Dice: ¿y cuántas veces nosotros nos hemos dejado llevar por los placeres del mundo? Al punto de que nos olvidamos de las misericordias que Dios ha hecho por nosotros. Y quisiera que fuéramos allí a Lucas 15, en el verso 14, está lo que les decía. Dice: cuando ya lo había gastado todo, sobrevino una gran escasez en la región, y él comenzó a pasar necesidad. Así que fue y consiguió empleo con un ciudadano de aquel país, quien lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. O sea, vemos aquí la primera parte del letargo en el que él cayó. Se dio cuenta de que este muchacho dejó de ser una persona importante para llegar a ser una persona que estaba bajo el yugo de otro. Y dice: tanta hambre tenía que hubiera querido llenarse el estómago con la comida que daban a los cerdos, pero aún así nadie le daba nada. Y en el verso 17, eso quiere decir que él despertó de su letargo, él se puso alerta, dio vida por fin a lo que él estaba viviendo, y dice: por fin recapacitó y se dijo: ¿cuántos jornaleros de mi padre tenían comida de sobra y yo aquí me muero de hambre? Entonces lo vemos, ¿verdad? ¿Cuántas veces nosotros tenemos que llegar a un punto en que nos vamos a tener que dar cuenta de cuántas eran las bendiciones que nosotros teníamos? ¿Cuáles son las bendiciones que Dios nos ofrece? Pero muchas veces, por dejarnos llevar por los placeres, se nos olvida que Dios lo que quiere son cosas buenas para nosotros. Obviamente, para vivir para tener esos beneficios, siempre nosotros tenemos que cumplir las normas que Dios quiere. Es como un hijo, ¿verdad? Cuando quiere que el papá le regale cosas, muchas veces los papás condicionamos a nuestros hijos, ¿verdad? Bueno, si tú ganas el año, yo te prometo que te voy a regalar esto. Pero tiene una condición. Y al final, si el muchacho cumple con lo establecido, entonces se le da su premio. Pero hay otras cosas que uno como papá, por amor, se las da a los hijos. Y muchas veces los hijos caen en ese papel de despreciar lo que uno como papá les ha dado, ¿verdad? Entonces, aquí podemos ver esto, que el hijo se había olvidado de todas las bendiciones que tenía en casa de papá. ¿Por qué? Por dejarse llevar por los placeres, por dejarse llevar por todo lo bonito, ¿verdad? Que le daba el dinero. Pero como les vuelvo a decir, entre dejarse llevar en eso, él fue muriendo en su condición de hijo hasta que él recapacitó y dijo: tengo que despertar, tengo que levantarme de aquí, porque si sigo aquí voy a morir definitivamente. Dice el verso 18: tengo que volver a mi padre y decirle: papá, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco que se me llame tu hijo, trátame como si fuera uno de tus jornaleros. Así que emprendió el viaje y se fue a su padre. Entonces vemos el primer paso. Nosotros tenemos que despertar de ese letargo y reconocer nuestra condición y decirle: Señor, perdóname porque estoy obrando mal, hazme de nuevo volver a tus pasos, por favor. Pero si nosotros solamente recapacitamos, pero no pedimos ese perdón y no tenemos esa voluntad de regresar, tarde o temprano nosotros podríamos terminar en una muerte. El segundo caso que podemos ver es la vida de Jonás. Jonás, nos narra la Biblia, que fue un hombre, un profeta, que Dios le da la orden: ve y predica a Nínive. ¿Y qué pasa? En el transcurso, Jonás dice: no lo quiero hacer, ¿verdad? Y decide huir de la presencia de Dios, según él, para no obedecer la orden que Dios le había dado. Y entonces ya usted sabe la historia. Jonás es echado a la mar tras una tormenta y es tragado
por un pez. Pero dice que ya cuando Jonás estuvo en lo profundo, él se dio cuenta de su error. ¿Y a qué me refiero yo con esto? De que muchas veces, mis hermanos, muchas veces mis amigos, nosotros tenemos la oportunidad de poder compartir la palabra de Dios a otras personas que lo necesitan. Y creemos nosotros que esas personas quizás no lo merecen porque se portan mal o porque decimos, no, esa persona nunca va a cambiar. Pero recordemos que nosotros no somos dueños de la palabra de Dios. Si Dios ha puesto en nosotros el anhelo de compartir a una persona, no cerremos nuestra boca, hagámoslo, porque no sabemos si quizá esas palabras que nosotros le demos sean el inicio de un cambio para esa persona. O quizás sean las últimas palabras que va a poder escuchar la persona y nosotros después nos vamos a estar diciendo, yo tuve la oportunidad de decirle, yo tuve la oportunidad de compartir de Dios, tuve la oportunidad de decirle Cristo te ama y no lo hice. Entonces, tengamos cuidado, mis hermanos, de que cuando nosotros, si sentimos el llamado de Dios a compartir la palabra, a compartir las buenas nuevas, no cerremos nuestra boca. ¿Por qué? Porque entonces nosotros mismos estamos haciendo que vamos a caer en un letargo también. Y entonces dice, aquí en Jonás capítulo 2, dice, ya cuando Jonás se vio en lo más profundo de su condición, dice, entonces Jonás oró al Señor, su Dios, desde el vientre del pez, dijo, en mi angustia clamé al Señor y Él me respondió. Desde las entrañas del sepulcro pedí auxilio y tú escuchaste mi clamor. A lo profundo me arrojaste, al corazón mismo de los mares, las corrientes me envolvían, todas tus ondas y tus olas pasaban sobre mí y pensé, he sido expulsado de tu presencia, ¿cómo volveré a contemplar tu santo templo? Las aguas me llegaban hasta el cuello, lo profundo del océano me envolvía, las algas se me enredaban en la cabeza arrastrándome a los cimientos de las montañas, me tragó la tierra y para siempre sus cerrojos se cerraron tras de mí. Pero tú, Señor Dios mío, me rescataste de la fosa. Al sentir que se me iba la vida, me acordé del Señor y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Entonces, acá lo vemos, ¿verdad? Muchas veces es lo que le digo, si tenemos la oportunidad de compartir el mensaje, mis hermanos, hagámoslo. No cerremos nuestra boca. No pensemos que nosotros somos mejores que otras personas. Y aquí tal vez quisiera compartirles también la parte donde Jesús narra una parábola, donde hay dos deudores. Y dice que hay dos personas. Viene el rey y decide cobrarle a las dos personas, pero pone primero a uno, al que le debía más, y le dice el siervo, Señor, yo no tengo para pagarte. Y entonces el rey le perdona la deuda. Pero cuando sale este siervo de delante del rey, encuentra a un consiervo y le dice, oye, tú págame lo que me debes. Y el consiervo le dice, dame tiempo porque no tengo. Entonces, ¿qué hace este personaje? No tiene misericordia de él. Y cuando el rey se entera, entonces viene y lo castiga. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros muchas veces, ya nosotros recibimos el perdón de Dios. Entonces, nosotros no nos podemos poner en el papel de juzgadores de pensar de que otras personas no merecen ese perdón. Porque así como nosotros recibimos el perdón de Dios, nosotros tenemos que dar a conocer que Dios es bueno, que Dios puede perdonar cualquier falta, que Dios puede y es capaz de cambiar a la persona, aún al más pecador en este mundo. ¿Por qué? Porque Dios amó nuestras vidas. Dios nos predestinó. Y dice en Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo, para que todo aquel que en Él crea, no se pierda. Entonces, ¿pero cómo van a creer si no han escuchado? Entonces nosotros tenemos que tener la libertad. Si sentimos el llamado
a compartir de la palabra de Dios, hagámoslo, mi hermano. No cerremos nuestra boca. Luego, dice, el otro caso que podemos ver es la de Lázaro, de Betania. Lázaro era el hermano de María y de Marta, que eran amigos de Jesús. Dice, al punto de que cuando Jesús se entera de su muerte, Jesús llora. Y es que nosotros hemos sido llamados amigos, pero también hemos sido llamados a ser coherederos con Cristo. Pero algunas personas, a pesar de que tenemos este conocimiento y de que tenemos muchas veces experiencias con Dios, vienen algunas personas y caen en enfermedades graves. ¿Y qué es lo que pasa? Que muchas veces estas personas se dejan llevar por la tristeza, porque piensan, me voy a morir, o porque piensan, ya no puedo hacer nada, ya no puedo seguir adelante, como que se cortaran sus anhelos definitivamente. Y entonces Dios lo que nos dice es de que para Él no hay nada imposible. Hace unos meses recuerdo el caso de un varón de Dios que murió. Y muchas personas le profetizaron que él iba a ser sano. Y resulta que el varón viene y muere. Y después empezaron las críticas hacia esas personas que le habían profetizado que él iba a ser sano. Y dicen, no, entonces Dios en realidad nunca hizo una obra. Pero déjeme decirle, mi amigo o mi hermano, que muchas veces Dios no es que no vaya a obrar en nuestro cuerpo, pero lo que más le interesa al Señor es la sanidad de nuestra alma, porque este cuerpo al final siempre va a obtener la muerte. Este cuerpo dice que polvo somos y al polvo volveremos. Entonces, lo que Dios anhela más es la salvación de nuestra alma. Entonces dice acá, en Juan 11, del verso 3 al 5, dice, las dos hermanas mandaron a decirle a Jesús, Señor, tu amigo querido está enfermo. Cuando Jesús oyó esto, dijo, esta enfermedad no terminará en muerte, sino que es para la gloria de Dios, para que por ella el Hijo de Dios sea glorificado. Y nosotros hemos podido ver muchos procesos en algunas personas que han caído en enfermedades. La misma enfermedad esta que nos está rodeando actualmente, hemos visto muchas personas que quizá han entrado en aflicción, donde piensan quizá ya no voy a ver a mi familia, y si me pongo grave me van a llevar al hospital y no sé si voy a salir de ahí. Entonces, pero han logrado salir. Algunas personas sí han estado graves, algunas otras no, pero hemos visto que a pesar de que han llevado ese proceso, cuando salen de ese proceso son totalmente distintos, ya están viendo la vida de otra manera. Y así lo podemos decir con personas que quizá han vencido el cáncer, o personas que han tenido problemas del corazón, o cualquier otro problema que sea, que uno piensa, de esta ya no salgo, pero han logrado salir por la gracia y misericordia de Dios. ¿Y qué es lo que hacen? Esas personas tienden a ser un poco más agradecidas por la misericordia que Dios ha tenido con ellos. Entonces nosotros, mis hermanos o amigos, no tenemos que esperar a caer en esa condición de enfermedad. Es mejor que nosotros estemos atentos, que vivamos para el Señor, porque eso es lo que Él anhela de nosotros. Que estemos atentos, que no nos dejemos engañar por los placeres de este mundo. Porque, como les vuelvo a decir, si nos dejamos engañar, poco a poco nos vamos a ir olvidando de las misericordias de Dios. Y podemos caer en un estado de muerte. Dice en Juan siempre 11, en el verso 43 y 44. Lázaro ha muerto, Jesús llega hasta la tumba y ora al Señor. Y dice en el verso 43, dicho esto, gritó con todas sus fuerzas, refiriéndose a Jesús, Lázaro, sal fuera.
Y dice en el verso 44, el muerto salió con vendas en las manos, en los pies y el rostro cubierto con un sudario. Y Jesús dice, quítenle las vendas y dejen que se vaya. ¿Qué quiere decir? De que muchas veces las personas van a salir de esa enfermedad y se van a dar cuenta de su condición. Y para poder ser más libres van a tener que renunciar a esas condiciones, esas ataduras que tenían, quizá muchas veces las personas, el orgullo, quizá el amor a los bienes materiales, quizá incluso el amor a la familia. Uno piensa, mi familia nunca me va a dejar, y en condiciones graves se da cuenta que la familia en realidad solamente está en las buenas ocasiones y nunca en las ocasiones malas. Entonces, a esto es a lo que se refiere cuando Jesús dice, quítenle los vendajes para que sea libre. Despojémonos nosotros de esos vendajes, despojémonos de aquello que creemos que es bueno, que nunca nos van a dejar, porque en realidad el único fiel para nuestras vidas es Jesús. Su palabra dice que Él es fiel y verdadero. Dice, el problema que muchas personas siempre esperan ver un milagro físico, cuando lo que le importa más a Dios es el hecho de que las almas se salven por medio de reconocer a Jesucristo como su Salvador. Y ya para finalizar, dice, Jesús dijo, yo, nadie más. Nadie más. Jesús mismo dijo, yo. Dice en Juan capítulo 11, 25. Entonces Jesús les dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aunque muera. Y a esto es a lo que me refiero yo. Quizá muchas veces no vamos a ver una sanidad en lo físico, pero les vuelvo a repetir, lo que Dios busca es la sanidad de nuestras almas, la salvación de nuestras almas por medio del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Dice, y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. Ahora bien, nos damos cuenta que hay poder en la palabra que sale de Dios. Pero una vez más enfatizo, ¿cómo vamos a conocer su palabra cuando ni siquiera somos capaces de buscarla? Y por eso dice en la palabra, podemos encontrar un verso en la Biblia que dice, mi pueblo, por falta de conocimiento, está muriendo. Entonces no seamos de ese pueblo. Busquemos, anhelemos encontrar ese conocimiento en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ahí vamos a encontrar la vida, ahí vamos a encontrar fuentes de vida para nuestra alma. Dice, ¿queremos que la vida de Jesús sea manifiesta en nosotros? Leamos su palabra, meditemos en ella y lo más importante, pongámosla en obra. Que no solamente sea un adorno en casa, porque muchas veces quizá podemos tener una colección de Biblias ahí, de todas las versiones, en todos los idiomas que queramos. Pero ¿de qué sirve tener ahí las Biblias si solamente van a estar como adornos? Como algunas personas creen de que con tener el Salmo 23 abierto en su casa ya tienen la protección de Dios. No. Nosotros vamos a tener la protección de Dios si somos capaces de seguir sus estatutos, si somos capaces de querer vivir la voluntad que Dios tiene para nosotros. Pero ¿cómo vamos a saber esa voluntad si no buscamos en su palabra? Y ya por último dice, atrevámonos a conocer más de Jesús en su palabra, para que recibamos la vida, para que, como decía al inicio, venga el Espíritu de Dios y dé soplo de vida en nuestro ser. Dice, la cual viene acompañada de guianza por medio de su Espíritu Santo. Y ya para terminar, yo puse acá un pensamiento más. Dice, si Cristo murió por nosotros,
¿Por qué nosotros no nos atrevemos a vivir por Él o para Él? Esta es una buena pregunta. A veces nosotros decimos, Dios, ayúdame, Dios, necesito. Pero ¿será que nosotros también estamos dando lo que Dios quiere de nosotros? ¿Será que hemos cambiado nuestras vidas? ¿Será que estamos abriendo nuestra boca para predicar el Evangelio? ¿Será que estamos fortaleciendo al pueblo de Dios cuando tiene necesidad? Si vemos a nuestro hermano, ¿estamos orando por él? Entonces, mis hermanos y amigos, vivamos para Cristo, pero vivamos conforme a lo que dice su palabra. Padre de misericordia, gracias te doy en este momento porque me dejaste compartir tu palabra. Y te pido, Señor, por la vida de aquellas personas que quizá quieren cambiar, pero dicen, no hay manera de poder cambiar, que ellos puedan ver que a través de tu Hijo Jesucristo hay un cambio para sus vidas. Señor, si hemos tenido la intención de compartir tu palabra, pero por vergüenza creemos que se van a burlar de nosotros, Señor, quita ese sentimiento para que nosotros podamos dar a conocer tu palabra, las buenas nuevas, Señor, la misericordia que tú has puesto en nosotros, Señor, y que tú eres capaz de dar a todo aquel que viene y se arrepiente de corazón delante de ti. Y, Señor, a las personas que están viviendo un padecimiento físico, Señor, que ellos sepan que aunque llegue la muerte, si ellos confían en ti, no van a morir, Señor, porque tú lo que buscas es la salvación de sus almas. Padre de misericordia, bendecimos tu nombre, porque tú eres bueno, Señor, y porque por amor enviaste a tu Hijo Jesucristo y has enviado también a tu Espíritu Santo para guiarnos por la verdad. Gracias te damos, Señor. Bendecimos tu nombre en este momento. Amén y amén. Que Dios les bendiga.